Y mi intención es que esta sea una compañía en la que nuestra gente participe de las ganancias. Él tan solo sacudió la cabeza con incredulidad. En aquellos días era imposible para una mujer ir a un banco a pedir un préstamo. Se hubieran reído de mí todo el camino hasta la puerta. Así que tomé todos los ahorros que tenía, $5,000, y los invertí en las fórmulas, los frascos, los tarros y los folletos escritos y todas las demás cosas que eran necesarias para empezar una compañía. De mis 25 años de experiencia, sabía todo sobre reclutamiento, capacitación y motivación, y que necesitaba un cuerpo de ventas, pero no sabía nada acerca de administración. Me había vuelto a casar y mi esposo tenía esa clase de experiencia, así que él iba a ser el administrador. Él era el que tenía que calcular por cuánto había que comprar una cosa y por cuánto había que venderla para evitar ir a la bancarrota entre medias. Y cuando trataba de hablarme de los porcentajes, no lo escuchaba. Yo pensaba que eso era problema suyo, y cuando hablaba de esas cosas conmigo, me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo estaba ocupada con las cosas que yo consideraba importantes: el color de los frascos, la escritura del manual de ventas y el reclutamiento del personal. Beauty by Mary Kay, que fue el primer nombre de nuestra compañía, estaba a punto de nacer. Pero justo un mes antes de abrir nuestras puertas, mientras estábamos sentados en la mesa desayunando, mi esposo murió de un ataque al corazón. Me quedé desconcertada y sola. Pero, ¿qué se puede hacer? Una cosa que sí sabía es que cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Y esa ventana vino en forma de mi hijo de 20 años. Richard había estudiado 2 años de mercadeo en la Universidad de North Texas y hacía poco tiempo se había casado y trasladado a Houston. ¿Qué te parecería darle todos tus ahorros a tu hijo de 20 años? Él estaba trabajando con la compañía de seguros Prudential y ganaba $480 al mes. Yo pensaba que estaban locos de pagarle a ese chico ese dinero. Después del funeral, por supuesto que mis 2 hijos y mi hija estaban allí, había que tomar una decisión inmediatamente de si yo iba a continuar con mi gran idea o no, porque se había gastado o comprometido hasta el último centavo. Richard dijo: «Mamá, creo que debes hacerlo. Mañana me traslado a Dallas para ayudarte». Yo pensé, bueno, Richard quizá pueda levantar cajas que yo no pueda, pero ¿atender algún pedido? De eso no estaba del todo segura. Pero él era lo único que tenía, y le ofrecí $250 al mes para venir a ayudarme. Mi otro hijo siempre había sido el hijo problemático. Él era el hijo que podías levantar por la mañana, y si lo conseguías, no podías hacer que se vistiera. Y si conseguías que se vistiera y se tomara el desayuno, y lo mandabas a la escuela, te lo mandaban de vuelta a casa. Pero él me dijo: «Mamá, yo creo que tú puedes hacer cualquier cosa». Y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una libreta de ahorros con $4,500 y me dijo: «Mamá, quiero que tengas esto para cualquier cosa que necesites». Ese fue el día en que le perdoné todos los problemas que me había causado. Y también me dijo: «Mamá, me gustaría unirme a ti y a Richard uno de estos días, si es posible». Y yo pensé, Dios me libre. Pero así fue. Nuestro negocio estaba creciendo y a los 6 meses se vino a trabajar con Richard y conmigo como nuestro gerente de almacén. Y mi hija Marilyn, sin capacitación alguna, tomó el primer juego de belleza y empezó a vender en Houston. Y en cuanto a Richard, poco sabía yo que él tenía el cerebro de un genio y que tan solo 5 años después recibió el premio Hombre del Año de la Asociación de Mercadeo de Estados Unidos. Y así, nuestra pequeña compañía empezó en 1963 en un espacio de 500 pies cuadrados con un pequeño estante que compramos en Sears Roebuck por $9.95 lleno de cosméticos. En un complejo de edificios de oficinas de Dallas llamado Exchange Park, abrimos nuestras puertas un viernes 13 de septiembre de 1963, un mes después de fallecer mi esposo. Normalmente se piensa que el 13 es un día de mala suerte, pero para nosotros se considera un día de buena suerte. Richard y yo teníamos grandes esperanzas para este local. Un banco,
el Exchange Bank ocupaba la primera planta del edificio y un número de compañías nacionales arrendaban las demás plantas. Y había más de 5,000 mujeres empleadas en este edificio. Había tiendas, inclusive una cafetería, una farmacia y un restaurante que servían a muchas mujeres que trabajaban a esas diferentes oficinas. Y supusimos que obtendríamos montones de ventas en ese mercado cerrado. Pero descubrimos que pasaban por nuestro lado en camino al trabajo a las 8:05 y volvían a pasar por nuestro lado al salir todas las tardes a las 5:05. Pero estábamos ubicados justo al lado de la cafetería y como bajaban 2 veces al día a tomar un café en los descansos, prácticamente las desviábamos a nuestra pequeña tienda de cosméticos para darles un facial. Dábamos los faciales más rápidos de la historia del mundo, en 15 minutos, porque teníamos que mandarlas otra vez a trabajar en buenas condiciones. Me acuerdo de que usábamos un abanico eléctrico para secar las mascarillas para poder acelerar el facial. Y necesitábamos algo fuera de lo común para atraer clientela, y a mí se me ocurrió ofrecer pelucas. En 1963, las pelucas eran una idea nueva para las mujeres de Estados Unidos y eran la última moda. Pero las pelucas ocupaban mucho espacio en el cuarto de atrás y la sala de enfrente estaba muy bien decorada porque era donde trabajábamos con nuestros clientes. Pero eso no dejaba espacio para guardar nuestros cosméticos. Así que alquilamos un almacén en el sótano y eso resolvió el problema. Pero para llegar allí tenías que salir del edificio, caminar media cuadra, bajar unas largas escaleras y luego caminar otras 100 yardas en el sótano hasta nuestro pequeño almacén. Era como caminar 2 cuadras. Además de mantener los libros, el trabajo de Richard también incluía atender los pedidos que había que traer del almacén. Yo siempre insistí en que Richard se vistiera como un hombre de negocios, aunque con el saco y la corbata todavía tenía aspecto de adolescente. Pero tenía un trato maravilloso con las clientes. Y una vez que hacía una venta, les tomaba el pedido de manera muy formal y les decía: «Sí, señora, regreso en un momento». En cuanto empezaba a bajar las escaleras, se quitaba el saco y para cuando llegaba a la puerta ya no tenía corbata y corría todo el camino hasta llegar al almacén y preparar el pedido. Luego se volvía a poner la corbata y el saco, se sacudía los hombros y corría de vuelta. Para cuando volvía a entrar en el salón, se mostraba de lo más decente y le entregaba a la cliente la mercancía como si se la diera en una bandeja de plata. Unos pocos años después, Richard anunció: «Ya basta, estoy harto de estas pelucas, tenemos que deshacernos de ellas». Quitar las pelucas de nuestra línea fue una buena decisión. Nuestras consultoras se concentraron exclusivamente en los cosméticos y el mes siguiente nuestras ventas subieron velozmente. Darlene White fue nuestra primera consultora. Ella y otras 8 amigas mías se nos unieron al principio, en su mayoría porque no se atrevieron a decirme que no. Darlene había trabajado para mi esposo y sintió lástima de mí. Incluso me ayudó a hacer las primeras cortinas de nuestra tienda y colgarlas. Al principio yo también daba clases del cuidado de la piel, pero pronto descubrimos que la gente se preguntaba por qué la propietaria de una compañía tenía que estar dando clases. «¿Usted es la dueña de esta compañía?», me preguntaban. «¿Y está en mi casa dando una clase del cuidado de la piel? Debe ser una compañía muy pequeña». Y pensaban que si la compañía era tan pequeña, que los productos seguramente tampoco eran tan buenos. Así que tuve que trabajar a través de nuestras consultoras, dándoles ideas a probar y poco a poco fuimos encontrando nuestras técnicas. Llevábamos solo un año en el negocio y estábamos creciendo tan rápidamente que necesitábamos más espacio de oficina. Nos mudamos a la dirección 1220 Majesty Drive y teníamos 3 oficinas, una para mí, otra para Richard y otra para Ben. También teníamos una sala de capacitación y un almacén enorme, 5,000 pies cuadrados en total. Estábamos creciendo tan rápido que no podíamos creerlo. El 13 de septiembre de 1964, un año después de abrir nuestras puertas, tuvimos nuestro primer evento importante. Lo llamamos seminario, porque iba a ser un evento educativo junto con reconocimiento.